interesante también es la herramienta conocida como herramienta de offset. Os muestro aquí pues, bueno, lo que es la réplica de un servomotor y por poneros un ejemplo del uso que podemos hacer de esta herramienta, voy a aplicarle directamente el offset al servomotor. Fijaros, está aquí en el banco de trabajo Part y le doy, ¿vale? Le doy al offset. El offset nos muestra aquí una ventana en la que podemos configurar el resultado. Cuando habla de desplazamiento, habla de lo que aumentan cada una de las caras de la figura. Es como una especie de ampliación de la figura. En este caso es de 1 milímetro. El modo, bueno, aquí hay diversos modos, ¿vale? Y lo más interesante, el tipo de unión en arco, ¿vale? En arco significa que las caras se van a ampliar en 1 milímetro en dirección perpendicular a ellas mismas y luego se van a unir los resultados en modo de arco. Hay otros modos también, ¿vale? Yo os recomiendo que, bueno, que toquéis un poquito ahí las diversas cosas que son configurables para ver cuál se adapta más a vuestra idea. Le voy a dar a OK directamente y fijaros, lo que resulta es esto que aparece aquí, offset, ¿vale? Para que se vea un poquito más claro lo voy a poner transparente, ¿vale? Fijaros lo que sucede. Se ve el motor por dentro, de hecho si le doy aquí al servomotor veis que se colorea y lo que está transparente es el offset, que es la ampliación de la figura, ¿vale? ¿Por qué es interesante esta herramienta del offset? Bueno, pues voy a crear un cubo, lo voy a poner debajo de esta figura y os explico el porqué. Bueno, pues como decía, he creado un cubo, le he cambiado, bueno, pues sus parámetros de longitudes y le he cambiado también el color, ¿vale? Para que se distinga un poquito mejor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero hacer un recipiente para que este servomotor se quede dentro, en ocasiones es mejor usar el offset que el servomotor propiamente dicho. Es decir, si yo a este cubo le resto el offset, ¿vale? Le hago un corte, fijaros lo que sucede. Me genera un hueco, ¿vale? Donde existe un pequeño espacio donde nos permite meter el motor con un poquito de holgura, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si lo hiciéramos directamente con el motor, pues muy posiblemente cabría tan justo que nos dificultaría un poco el meterlo, ¿vale? Fijaros que estas cosas son después, bueno, configurables evidentemente, ¿no? Si yo le doy aquí a offset y le doy a los datos del offset, aquí, como os recordaréis, pusimos 1 milímetro, que era lo que se iban a agrandar cada una de las caras de la figura del motor. Si yo pongo aquí pues 0,5, ¿vale? Inmediatamente, fijaros cómo se ha ajustado un poquito más. Aún así sigue habiendo un pequeño margen, ¿vale? Para que podamos meter dentro del motor cuando imprimamos la pieza y pretendamos que, bueno, porque encaje perfectamente ahí, ¿no? Bueno, pues entonces esta herramienta de offset, como he comentado, ¿vale? Nos genera la posibilidad de, aumentando un poquito, por ejemplo en este caso el motor, hacerle ahí un hueco de manera que el motor quepa holgadamente, ¿no? Lo holgadamente que nosotros necesitemos. Ten en cuenta que ese milímetro o ese 0,5 que hemos considerado ahí, luego al cambiarlo, podría variar en función de los resultados que obtengamos con la impresora, ¿vale? En función de la impresora, también quizás tengamos que tocar un poquito estos valores para que se ajuste como nosotros queremos. Venga, pues yo creo que con eso es suficiente para entender el concepto. Un saludo.